presente en las noticias y generando mucha noticia. Esperemos que las familias, no más que con cordura, cuiden a sus hijas. Y nos vamos a un tema que hemos estado hablando harto estas semanas y esta última semana, es sobre el estado también de salud que se encuentra Nabila Rifo, pero también la Fiscalía de Coyhaique no descarta la presencia de alguien más o de terceras personas en la agresión que sufrió esta mujer. Nosotros tenemos un completo informe que hizo Luis Ugalde aquí en La Mañana. Veámoslo. No descartamos la eventualidad de otra participación. 7 horas de intervención quirúrgica. Ese fue el tiempo que emplearon los médicos de la ex posta central para continuar con la recuperación de Nabila Rifo. Minutos antes del mediodía, el fiscal Pedro Salgado abandonaba la ex posta central. Durante gran parte de esta semana, el persecutor estará en Santiago, constatando los avances en el estado de salud de la joven. Y ayer era un día clave, luego de la compleja cirugía de reconstrucción facial. Bueno, la visita era una actividad planificada con antelación, permanentemente y diariamente hemos conversado con el equipo médico que está evidentemente en relación directa con Nabila, y la reunión de hoy día fue precisamente interiorizarnos de primera fuente con el equipo médico acerca de su recuperación, cómo va el tratamiento y evidentemente preocuparnos fundamentalmente de cómo se encuentra. Ya han pasado cerca de 2 semanas del brutal ataque sufrido por la joven. Luego del traslado desde Coyhaique hacia Santiago, los facultativos del hospital de urgencia han ido disminuyendo gradualmente las dosis de sedantes y calmantes administrados a la joven. Un proceso que no implica que la joven pueda despertar y de inmediato entregar algún antecedente importante para la investigación de su ataque, pues tanto para la fiscalía como para los médicos su salud es primordial. A ver, todo lo que significa la evolución médica yo creo que es propio que lo responda el equipo médico. Nosotros evidentemente no hemos interiorizado de ello, pero claramente ese tipo de respuestas tiene que ser entregado al equipo médico. ¿Entrar a verla ella? Vamos a visitarla, evidentemente no vamos a tener ninguna interacción con ella desde el punto de vista de una conversación, una entrevista, menos un interrogatorio, simplemente es interiorizarnos de su estado de salud, eso es lo relevante. La Fiscalía asegura que no busca interferir en su recuperación con el afán de buscar mayores datos o antecedentes que permitan confirmar la eventual responsabilidad del hasta ahora único detenido, su expareja Mauricio Ortega. En una de esas habitaciones se encuentra una internada Nabila Rifo. Se espera que en los próximos días su condición vaya mejorando. Sin embargo, no es necesario de que ella despierte para que pueda declarar. La investigación que está haciendo el Ministerio Público precisamente busca aquello, que se pueda llegar a los culpables de este hecho sin la necesidad que ella como víctima tenga que declarar. Pero evidentemente las diligencias de la Fiscalía de Coyhaique no se dedicarán solamente a conocer el estado de salud de la joven. Un tema importante son las pruebas y muestras que se han conseguido y que están siendo periciadas por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. A ellas se suman los trabajos efectuados en el Servicio Médico Legal. En el Servicio Médico Legal serán claves las pistas que sean traídas hasta este lugar para ser analizadas. La Fiscalía ahora comenzará a cerrar los círculos en torno a esta investigación y una de las principales dudas que se pretenden dilucidar es la presencia de terceras personas en el ataque a la joven. Puede haber intervención de terceras personas, indudable. No descartamos la eventualidad de otra participación. Es una duda que quedó instalada desde el primer día, cuando no se sabía quién o quiénes habían atacado de tan brutal manera a la joven. Con el avance de las indagaciones y especialmente con el relato de uno de los testigos, solo se localizó a un individuo en el lugar donde fue atacada Nabila. ¿Cómo es la persona que agredió a la mujer? No sé, la está corriendo, se fue, está corriendo. Apúrese, por favor, apúrese. Ese relato ha sido una de las directrices claves de la indagatoria, pero el antes y el después del ataque a Nabila es lo que la Fiscalía desea establecer con certeza. A ver, lo hemos señalado, por el momento se ha formalizado a una persona, son los antecedentes que se conocen y que fueron expuestos en la audiencia junto con el fiscal González, y por lo tanto en esta etapa estamos en el día 6 de la investigación, por lo tanto hay un plazo todavía para seguir desarrollando actividades y por lo tanto, y como lo hemos dicho, no descartamos la eventualidad de otra participación. En esta etapa la Fiscalía debe investigar desde el punto de vista objetivo, es decir, aquello que puede inculpar como también aquello que puede exculpar a una determinada persona. Mauricio, ¿fuiste tú quien atacó? ¿A tu hijo? ¿A tu hijo qué le dirías? ¿A tu hijo? ¿Por qué le atacaste, ¿A tus hijos? Tú tienes 2 hijos. Ellos confían. ¿Y tu familia qué dice? ¿Fuiste tú o no? No.
Pero ¿cómo se podría establecer la presencia de otra persona en el ataque a la mujer? Las pruebas en contra de Mauricio Ortega principalmente eran dos: la presencia de las llaves de su automóvil en el lugar y el relato de los dos testigos que lo vieron supuestamente golpear a la joven en plena vía pública. Con eso se ha podido fortalecer la teoría de la Fiscalía, que apunta a Ortega de manera primordial, pero la duda que persiste es sobre lo que ocurrió previamente. Se supo que todo se había originado a partir de una fiesta donde Nabila compartió con otras personas. Se está investigando todo el espectro familiar, todo el espectro de personas que estuvieron vinculadas con la víctima en los últimos momentos del día anterior. Pero entonces la gran interrogante es resolver qué ocurrió después de perpetrado el ataque a la mujer. En caso de haber sido Ortega el autor del ataque, ¿le confesó algo a un tercero? ¿A dónde se dirigió una vez cometido supuestamente el hecho? Puntos que aún se mantienen en suspenso, al igual que el grado de participación que pudieran tener quienes estuvieron en contacto con el imputado minutos u horas después de ocurrida la agresión a la joven en Coyhaique. Que a lo mejor hay personas que fueron testigos del hecho y no quieren hablar. Sucede ahí una situación que es prácticamente, ¿no es cierto?, la madre de la víctima quien denuncia el hecho y quien hace voz de la familia en algún momento, y esto provoca también un remesón. Yo creo que es eso, o sea, pueden haber más testigos. Los expertos tienen una gran conclusión. A priori no se puede descartar que Mauricio Ortega haya actuado solo. La brutalidad del ataque es un factor a considerar. Ninguna hipótesis creo que es descartable, porque por el grado de violencia y también por la situación, o sea que ella es atacada cuando está inconsciente, pero cómo llega hasta ahí. Ahora, en primera instancia, yo veo por información de prensa que testigos presenciales, según información de prensa, este tipo lo habrían visto huir con otras personas. Eso hay que, si es verdad, si es falso, hay que investigarlo. Y claro que las palabras de los familiares de Nabila toman fuerza. La declaración de su madre fue clave en este caso, por lo que cualquier antecedente que ellos pudieran tener resulta esencial al momento de buscar a presuntos nuevos participantes. Él vio todo eso, dice que no la dejó salir y él golpeaba las cosas con rabia, borracho, dice, la lavadora que la partía, y con todo eso los niños declararon, y con todo eso nada. Un niño no miente y es ahora, imagínese, yo en la noche arrancando, pidiendo ayuda. Tengo tanta impotencia. Es que la persona que le hizo todo el daño, que yo queda para siempre con ese daño. Así surgen nuevos datos, pero las dudas persisten. ¿Actuó solo el atacante de Nabila el día en que le fueron extirpados sus ojos? ¿O hubo más personas que participaron, o al menos presenciaron la irracional agresión a la mujer? La Fiscalía espera que la joven evolucione y pueda despertar para que los antecedentes de aquella terrible noche en Coyhaique puedan esclarecerse. Bueno, pues este reportaje queda una duda y la Fiscalía también la tiene, inspector. ¿Será que este hombre que violentó a Nabila lo ayudó a alguien? ¿Tuvo alguien que fue quizás, no sé, testigo de esta situación? O quizás no solamente en el hecho, sino que lo ayudó antes o después también. Claro, apartemos inmediatamente el hecho, porque ya tenemos dos testigos claves ahí, que son dos menores que ya sabemos de eso, ¿no? Está los claro que es una sola, y es él que llega a ese ruidito, el modo operante que ya lo conocemos, ¿verdad? Pero es un solitario. Él. Ahora, ¿qué ocurre antes y después? Por ejemplo, una hipótesis de que si es antes, uno de los amigos no se hubiese ido, por ejemplo. Claro, es algo que podríamos investigar. O que el padrastro no hubiese estado dormido, como se señala, o que hubiese despertado y hubiese visto la primera parte de la golpiza, porque acuérdate que esto comienza dentro de la casa, ¿no? Pero eso sería como una persona que vio algo y que no hace nada. ¿En qué calidad queda? Entonces ahí está, que tenemos dos figuras ahí, que el abogado las puede discernir claramente, o encubridor o cómplice, y que son dos figuras relevantes y gravísimas en este caso, porque a mí no me cabe en la cabeza que después de este hombre no se desahogó, confesó o autodelató frente a alguien. Pero este hombre, pero este hombre la trasladó supuestamente al taller que él tenía en su casa. No. ¿No? Todo pasó. La fiesta fue en la casa Nabila, que eso lo sabemos. Correcto. Sí. La casa de él.
Pero, era en la casa de él, ahí que era el taller. También. Claro, ahí tiene su taller, está la casa de su padre, sí, su padrastro. Pero supuestamente después en el taller encontraron parte de las cosas que él quizás utilizó para violentar a Navila, herramientas. Y ahí tienes otro punto que acabas de mencionar. Por ejemplo, si hubiese habido el implemento famoso que se utilizó, que todavía está en la nebulosa, está en el misterio, no sabemos. Y hubo cooperación de otra persona. ¿Quién ayudó a limpiar el sitio del suceso? Ya sabemos que se llegó muy tarde al allanamiento, a la observación del lugar donde este implemento habría estado. Yo señalé desde un principio, dije, el basurero. ¿Por qué? Porque los mecánicos son mucho el wipe que llaman el wipe, sí. La gente sabe que es el wipe, ¿no? Sí. No necesito explicar. Para limpiarlo, yo creo que este hombre utilizó algo como un wipe. ¿Y qué podría el inspector llevar, según su experiencia, sobre todo, a establecer la posibilidad de la participación de terceros, como decía la Carola, antes, durante o incluso después del hecho? ¿Qué posibilidades tiene el Ministerio Público de establecerlo con claridad? Claro, o por qué podría eventualmente pensar que participaron terceras personas. O sea, lo que pasa es que hay una parte que me quiero meter ahí, que es en el tema de que eventualmente sabemos que esto no fue muy silencioso. Sabemos que acá hubo muchos gritos, hubo una gran pelea a altas horas de la madrugada, testigos en una zona bastante silenciosa. Por lo tanto, es casi imposible pensar que hubo gente que presenció esto, que tal vez eran amigos directos o terceras personas que tenían la obligación de actuar, de impedir lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada. Y el hecho de quedarse mirando lo que está ocurriendo es tener algún grado de participación en esto. ¿Qué ocurre si los amigos realmente no se fueron a la hora que dicen y presenciaron esto y no se quisieron meter o tienen miedo de hablar porque conocen la actitud agresiva del hombre? Pero ¿en qué lo convierte la ley? ¿Lo convierte en cómplice? En cómplice. Si una persona no se quiere meter como encubridor, claro. ¿En qué condición queda? En primer término podría ser un cómplice del delito, porque tú tienes la obligación de denunciar, de parar, de hacer todo lo posible para proteger a la víctima. No puedes también cruzar por la vida y quedarte viendo ahí cómo están matando a una persona y ocurriendo ¿Existe esa obligación legal para todos los chilenos? No siempre, hay ciertos grados que se tienen que configurar parámetros para que se dé este deber de obligación de protección, que en definitiva la víctima tiene que estar en una desprotección absoluta y que tu acción necesariamente puede salvarle la vida. Y en este caso, obviamente, si alguna de las personas que estuvo presenciando esta agresión tenía la obligación, o por lo menos de gritar, de hacer algo, de llamar a alguien y poder evitar la agresión de la que estaba siendo víctima a esta persona. Y ahí está el tema. ¿Estas otras personas se habrán ido o se quedaron viendo? ¿Vieron lo que ocurrió? ¿Supieron cuando el hombre entró a buscar la herramienta y qué estaba haciendo y salieron a ver lo que estaba haciendo y salieron espasmados por lo que estaban viendo? ¿Será real que nadie vio nada, que nadie escuchó nada? Todavía, Karina. Y lo otro es que se confirme, por ejemplo, que la Fiscalía le preguntó, o que Carabineros, que está haciendo la investigación, le preguntó a alguna de estas personas si es que tenía antecedentes de lo que había pasado, y estas personas dijeron no saber, y después se confirme que sí sabían. Ahí hay obstrucción a la justicia. Eso es un delito penado por la ley. Pero en el caso del menor, me pregunto yo, el menor que lo vio a 30 metros, porque son 30 metros, no es más la distancia, y no era tanta la oscuridad, me lo dice, que había esa noche, o sea, era visible la persona y era una persona que él conocía largamente, y sin embargo este menor no quiere identificarlo. Pero o sea, era el papá de sus hermanitos, o sea, apartamos porque es el papá de sus hermanitos. El hecho es que no quiera identificarlo frente a la justicia. Sí, vio un sujeto que era bajo y bla, 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 pero no lo identificó. No, eso estamos hablando de la persona que vio desde la casa. Ese fue un testigo que fue un vecino el que dio esa declaración. No, fueron los niños. El menor dijo que fue él, el papá de sus hermanitos. Pero el inspector está hablando de la otra persona. El otro vecino que dijo que era un gordito, que no se creía. O sea, al final es todo un vecindario, es una población donde viven todos juntos, o sea, una casa a la otra, esto no son sitios de se han escuchado por cuadras y cuadras. Y nadie se puede hacer el loco. Pero yo me pregunto, pongámonos en el caso que ya había tanta música súper fuerte, porque era una fiesta, dentro de todo, pongamos un poco en contexto de la situación. No se dieron cuenta que este hombre agarró a Navila y se la llevó a otra parte y empezó a, no sé, a pelear con ella. Aunque se supone que se habían ido los invitados también. Pero pongamos la hipótesis que no se fueron, que están mintiendo los invitados y que estaban ahí. Pero máximo habían 4, o sea, dice que se habrían quedado 2 personas, fueron los que se quedaron un rato más. Efectivamente, que era el amigo y el... O sea, también... Los 2 amigos. Si de 4 personas desaparecen 2, esos 2 obviamente tampoco pero entre que este hombre, este caballero Ortega, violenta a Navila, mutila sus ojitos, él la saca a la calle, la deja botada. ¿Cómo nadie se percata, primero que todo, que hay una persona botada en la calle? Y segundo, ¿qué pasa en el sitio, insisto, del suceso? Porque eso no debe haber quedado muy limpio todo. El sitio está embadurnado de sangre. Pero hay algo que no podemos saltar a lo que acabas de mencionar. Lo que debe estar ocurriendo en este momento y que nosotros desconocemos es que la declaración de las 2 personas que se quedan
debe existir alguna contrariedad que le debe estar llamando la atención al fiscal en este momento. Una contrariedad que lo hace pensar mal. Que quizás hay una mentirilla y que en realidad... ¿Cómo no toparte con ella en la calle? ¿Dónde estaría la mentirilla? No se retiró en el tiempo en que dice haberse retirado. Al final llegaron los tres, se pusieron de acuerdo, oye, ustedes no vieron nada, se van de acá, yo no tengo nada que ver, ustedes dos desaparezcan de esta cuestión, que yo hice todo esto. Pero dice que hay gente que transita por la calle, ¿cómo no ven a la Pero si Nabila supuestamente ahí? no escucharon los gritos desgarradores de una mujer que está siendo vulnerada en la calle y van a ver a los dos personajes saliendo. Sí, bueno.